Estaba pensando en el espectáculo que brindó el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei, en Madrid, España, en el día de hoy, de ayer, sábado. Un Javier Milei que todavía no se ha percatado de que es presidente de una nación, en este caso de la nuestra, nación argentina. Se presenta en un evento de la derecha española, 8.000 personas se juntaron para verlo, como un rockstar y no como un político. Y todavía no se da cuenta que más tarde que temprano el personaje que hace el presidente de la nación se lo va a terminar consumiendo. Como si eso fuera poco, el presidente de la nación argentina se da el lujo de criticar al presidente del gobierno español sin darse cuenta que si hablas mal de otra persona en su territorio, para colmo, significa que no tenés nada bueno para decir de vos. Yo sé que aburro diciendo que están los archivos de este programa de Forum Radio para que nadie me pesque en una contradicción. Y muchas veces critiqué a Cristina Fernández de Kirchner cuando iba a distintos centros políticos del mundo y hablaba mal de otros presidentes. Tal vez Cristina guardaba mejor las formas que este presidente actual que tenemos. Y lejos de ser algo que la dejase bien parada Cristina Fernández en su momento, era una actitud que se le volvía absolutamente en contra. Retomando con el presidente actual, para no ir muy seguido al pasado, repito la pregunta: ¿qué le hace pensar al presidente de la nación? La pregunta que hicimos en el programa, no en el video de ahora. ¿Qué le hace creer al presidente de la nación argentina que este es el camino correcto y que no habrá espinas en el medio? No voy a caer en el lugar común de otros periodistas de hablar de la psiquis del presidente de la nación, porque aquel que hable de la psiquis de otro, bien tendría que hacer un mea culpa de cómo estamos nosotros en nuestra cabeza antes de hablar de los demás. Pero es un espectáculo realmente que es pan para hoy y hambre para mañana. Es sorprendente que se junten 8.000 personas, que tengo entendido, habría que chequear bien la información, pero tengo entendido que pagaron por ir a ver al presidente de Argentina. Un presidente que habló de Donald Trump, habló del presidente español, habló del socialismo maldito y fue incapaz de hablar acerca de él. Porque, a ver, si vamos al carácter histriónico de nuestro presidente de la nación, habría que pensar que él se debe a su público, porque es un público que va a verlo a él. Y es un público que le hubiese gustado escuchar algo acerca de cómo va la Argentina, acerca de cuál es el plan de gobierno para los 2 años que le va a faltar al presidente a su gestión, y sin embargo fue todo show, toda puesta en escena. Si quisiera ser malo, debería decir que la gente que va a este tipo de eventos no le interesa profundizar mucho en las arenas de la política.
Le interesa lo frívolo, el momento, el golpe de efecto. Y para todo eso el presidente argentino se presta y mucho para ese tipo de actividades. Sabe manejar muy bien el presidente los tiempos. Después de cada locución hacía un silencio para escuchar los aplausos. Pero cuando criticó al presidente de España, no se escuchaba un aplauso y el presidente argentino empezó a mirar y arremetió contra el socialismo maldito para escuchar algunos, hay que reconocerlos, tibios aplausos. En la editorial del jueves, en nuestro programa Forum Radio, que se emite los jueves a las 20 en Radio Cultura Santa Fe 94.3, se me ocurrió recordar aquel diciembre del 2001, enero del 2002, las asambleas barriales, asambleas populares, en donde todo el mundo pedía que se vayan todos. A partir de ese hecho infausto para la Argentina, que fue el fin del gobierno de la alianza UCR-Frepaso, que termina renunciando de la Rúa el 10 de diciembre del 2001, que hubo 5 presidentes en una semana, parecía que la Argentina arrancaba una nueva senda con dirigentes políticos nuevos, empresarios nuevos, sindicalistas nuevos, y sin embargo, un golpe de efecto, un golpe de suerte, mejor dicho, que fue la soja a $600 la tonelada, hizo que se quedaran todos, que no se fuera nadie, y a partir de allí la forma de hacer política siempre fueron los golpes de efectos, la carencia absoluta de un plan de gobierno, la total ausencia de un plan económico, y todo lo que hubo del 2002-2003 para acá fue más cuestiones ligadas a la suerte, al azar, más que proyectos de gobierno serios, sin dar nombres, sin dar nombres. Un presidente argentino, Javier Gerardo Milei, que se la pasa viajando todo el tiempo, que está mucho más en el exterior que en la Argentina. Esta no ha sido una buena semana para su gobierno, no solamente por el papelón del jefe de gabinete Manuel Adorni, que subió al avión presidencial a su esposa para ir a Nueva York a la feria de Argentina Week, con todos los gastos pagos a cargo del Estado, alojándose en hoteles de lujo, y además surgió un video subiéndose a un avión privado para ir a pasar carnaval a Punta del Este. Y dijimos el jueves que estos muchachos están abusando de la buena suerte que vienen teniendo desde que hay avances sobre el caso Libra también, porque la justicia, los peritos de la justicia pudieron demostrar que el presidente de la Nación mintió cuando dijo que no había interactuado con Novelli. No me pregunten el nombre, pero yo sé que el apellido es Novelli, que fue el que propuso la inversión aquel 14 de febrero del año 2025 en la criptomoneda Libra. Digo que estos muchachos están abusando, digo muchachos en sentido cariñoso, no peyorativo, ¿no?
están abusando de la buena suerte que vienen disfrutando desde el 14 de febrero del 2025 hasta ahora. Una buena suerte que les hizo ganar las elecciones de medio término del año pasado, cuando ellos mismos se daban por muertos, con triunfo incluido en provincia de Buenos Aires después del escándalo de José Luis Espert y el triunfo de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, un triunfo que los integrantes del gobierno, mejor dicho, los hermanos Milei, no creían, pero para nada. Y así como la suerte se les terminó a otros presidentes que creyeron que la suerte le iba a ser eterna, a los hermanos Milei también se les va a terminar la suerte. El problema acá no es que se le termine la suerte a ellos y se van a sus casas y chau. El asunto es que si al gobierno se le termina la suerte, es perjudicial para la Argentina, porque con una economía que no crece desde el año 2011, estamos en 2026, van a ser 15 años sin que crezca la economía. ¿Cómo piensa el presidente al mandato? Va a llegar al final de su mandato el 10 de diciembre del año que viene. Todos hablan del 2027 como si faltase 5 años. No. Falta un año y chirolas para llegar a diciembre del 2027. El presidente y su hermana ya piensan en una eventual reelección. Y ya que el presidente es economista y escribió muchos libros sobre economía, en lugar de estar haciendo estos shows alrededor del mundo, debería explicarle a los argentinos en general, y no tanto a su militancia, pero a su militancia también en particular, cómo piensa hacer para ganar las elecciones generales de octubre del año que viene con una economía estancada. Nos hemos enterado que en diciembre, que el 2025 cerró la economía con una contracción del 0,2%, con consumo estancado, construcción estancada y obviamente sin creación de empleo, y con muchos empleos que se han destruido durante el año 2025. A los más jóvenes les quiero recordarles un canal de cable que se llamaba Política y Economía. Era la P con el signo más y la E, Política más Economía. Un canal que transmitió este año, hace 20 años, ahora en agosto que cerró. Un canal que transmitió hasta agosto del 2006. Un canal que en su momento era codificado. Mi madre me lo pagaba para que yo aprendiese economía y política, y gracias a ella yo pude emprender esta carrera y hacer este programa. Dicho sea de paso, hoy mi madre hubiese cumplido 88 años. Y todo lo que sé se lo debo a ella, por todos los libros, revistas y todo lo que me ha pagado para que yo estudiara, escribiera y aprendiera y poder hacer este programa en el día de hoy. Ese canal, Política y Economía, el lema era valor agregado a las noticias. Nosotros copiamos ese lema para nuestro programa. Pero ¿qué quería decir valor agregado a las noticias? Quería decir que porque era P más E, era política más economía. Porque el lema de ese canal, como el lema de cualquier economista, en realidad el principio básico de la economía es que para que la economía funcione tiene que estar bien la política. Y en aquellos días de 2001, 2002,
la política andaba muy mal y por eso que la economía fracasó estrepitosamente, sobre todo desde el derrape, desde la Rúa y la Alianza, pasando por todo el periodo de Eduardo Duhalde, 2002. Entonces, ¿cómo cree el presidente que la economía va a andar bien si su política anda mal? Política me refiero a la relación con la oposición, a la convivencia pacífica entre los distintos actores políticos. Porque aquel que crea que la economía es un capítulo aislado, que no tiene nada que ver con nada, yo le recomendaría muchos videos del general Juan Domingo Perón hablando de que la economía era apenas un capítulo de la política internacional y de la política nacional. Sin una política sana no puede haber economía sana. Y si les acabo de decir que si en la Argentina no crece del año 2011, es porque desde ese entonces la política empezó a hacer macanas. Si tenemos un presidente de la nación que el 1 de marzo, el día de el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, recibió agravios y profirió agravios, un presidente incapaz de dialogar, de convivir, de crear la paz necesaria para que la economía empiece a despegar de una vez por todas, no hay mucho margen para pensar en que estos 2 años que van a faltar para que termine su mandato La Libertad Avanza, puedan venir aquellas inversiones que le posibiliten a la Argentina salir del atraso económico que, insisto, va a cumplir este año 15 años, ininterrumpidos. Pero saco al presidente de la Nación por un minuto. A esta altura yo creo que a ningún político argentino le importa realmente la convivencia entre ellos. Y quiero recurrir a una frase que no me pertenece, por supuesto, claro está, de Mario Vargas Llosa, cuando preguntó, en realidad la pregunta es ¿cuándo se jodió el Perú? Pero él después la trasladó a la Argentina. ¿Cuándo se jodió la Argentina? Y yo quiero hacer la misma pregunta, ¿cuándo nos jodimos los argentinos? ¿Qué hicimos nosotros para tener políticos que crean que se puede seguir por este camino siendo peleadores, conventilleros, pendencieros? Políticos que se mienten, nos mienten. Políticos que no les interesa para nada decir realmente cómo son las cosas. Imaginemos un inversor en el mundo, un mundo en guerra, ¿no? Encima, ¿no? Un mundo en guerra, Estados Unidos, Irán, y ya se venía la guerra Rusia-Ucrania, un mundo en guerra, donde las inversiones en todo el mundo cada vez escasean más. ¿Qué les hace creer a nuestros políticos nacionales que hoy en día tosemos un poquito y se entera el mundo entero a los 5 segundos? ¿Qué les hace pensar que la Argentina puede salir de este atolladero a pesar de todas las barrabasadas que cometen los políticos de nuestras tierras, en nuestras tierras? Si se me pide ahora una definición, tendría que decir que a todos les importa un bledo todo.
El presidente llegó al gobierno aquel 19 de noviembre del 2023 en el balotaje contra Sergio Massa, hablando de la casta, hablando de que no hay plata. ¿Se dieron cuenta que ya no dicen más no hay plata? Y uno de los que decía que no había plata era Manuel Adorni en sus tiempos de vocero presidencial. No hay plata para algunas cosas, pero para otras sí hay plata. El tema casta ya está prácticamente gastado, porque todo lo que ha hecho, las macanas que se ha mandado el gobierno desde, insisto, desde el 14 de febrero del 2025 hasta hoy, todo es casta, es pura casta. La misma casta a la que decían que venían a combatir y que a terminar. Siguiendo con el presidente pendenciero y peleador, conventillero, hay que sumarle la embestida contra la vicepresidenta de la Nación, que esta semana fue víctima del periodismo alcahuete amanuense chupamedia del presidente de la Nación. Y me da pena porque son dos periodistas a los que les tenía cierto respeto. Me refiero a Pablo Rossi y Eduardo Feynman, que fueron denunciados por la presidenta de la vicepresidenta de la Nación por cuestiones que a ella le afecta personalmente. Insisto, abusan mucho del presidente y su hermana abusan mucho de la suerte que están teniendo. Del lado de la oposición hay que decir que todas las macanas que se manda el gobierno una tras otra no las capta nadie. No hay nadie que en la oposición que pueda capitalizar los errores del gobierno. Usted imagínense un Pichetto visitando a Cristina Fernández de Kirchner en su presidio domiciliario. ¿Qué puede salir de esa reunión? ¿Qué cosa buena para el país puede salir de esa reunión? Más aún teniendo en cuenta que el señor Pichetto le plantea a la señora Cristina Fernández de Kirchner armar un frente anti-Milei. Y sobran los ejemplos a lo largo de la historia argentina de 1810 hasta hoy, que aquellos frentes políticos que se unieron en contra de alguien y no a favor de la Argentina, ninguno terminó bien. Ninguno. Vuelvo a lo mismo, los políticos argentinos se nos ríen en la cara, subestiman a sus votantes, subestiman a los ciudadanos y no les importa absolutamente nada. Todo muy triste, todo muy feo. Yo sé que el año recién empieza, no hay que tirar pálidas, el año es largo. Y como diría mi madre, nuestra madre, el pescado sin vender. La mayor responsabilidad le cabe a Javier Milei por ser el presidente de la Nación Argentina. Que mientras él se presenta en España como un rockstar, con los brazos así, ampuloso, como si fuera una estrella del rock, un rockstar, mientras él se divierte y va y recibe premio en todos lados, nadie vende nada en Argentina, es cada vez más la gente que duerme en las calles,
Son cada vez más las empresas que cierran. Las previsiones económicas hechas por economistas serios para este 2026 se achican cada vez más, las expectativas se achican cada vez más. Y hasta ahora este gobierno no ha solucionado los grandes problemas que dijo que venían a solucionar cuando asumieron aquel 10 de diciembre del 2023. Entre las cosas que han solucionado se podría admitir, reconocer el haber parado la inflación. No nos podemos olvidar que veníamos de un diciembre del 2023 con 25% de inflación solamente en ese mes, un acumulado durante todo el 2023 de 211% y un acumulado del 2019 al 2023 de 1400% de inflación. Pero, lamentablemente que hay que decirlo, ¿no? El consumo estaba on fire hasta diciembre del 2025. Claro, si alguien pensaba que ese consumo ficticio, porque era un consumo fogoneado con emisión monetaria por parte del gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, iba a durar toda la vida, cree en los cuentos de hadas o no sabe absolutamente nada. No hay, aclaro, no hay ninguna obligación de saber nada de economía, ¿no? Que quede claro. Pero aquel que creyera que el consumo obsceno, completamente anormal, completamente fuera de control, que fue la economía hasta diciembre del 2023, aquel que creyera que eso iba a durar toda la vida, como decía algún periodista de los años 80, usted está viendo otro canal. Claro, lo que pasa es que, como bien dijimos el jueves, nos fuimos al otro extremo, al otro lado. Pasamos de un consumo obsceno, una orgía de consumo completamente insostenible en el tiempo, a esta recesión. No es estanflación, porque estanflación es recesión con inflación, pero una recesión que, a juzgar por la conducta del presidente y de su gabinete y su hermana y todos sus colaboradores, una recesión que tiende a profundizarse en los 2 años que faltan para el final de esta gestión. Una prueba de lo que les estoy diciendo, y con esto me voy despidiendo. Un empresario de neumáticos que acaba de cerrar. Una empresa nacional de neumáticos que acaba de cerrar. En un video del año 2022 o 2023, admitió que con la inflación que generaba el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández y de Massa, remarcaban los precios hasta un 60-70%. Claro, tenían más ventas por aumento del costo de vida y no por la cantidad de mercaderías vendidas. ¿Se entiende la diferencia? Muchos empresarios con la inflación tenían pingües ganancias porque trasladaban todo a precios. O sea, no es que vendían más cubierta, más gomas, no, vendían la misma cantidad o tal vez menos, pero al remarcar 60-70%, ahí hacían la diferencia. Y ahora que deberían tener una renta normal que no supera el 25%, el 30%, lloran o cierran sus empresas o cierran sus fábricas por la caída abrupta de los números de cada empresa. Así está la Argentina hoy, al 15 de marzo del año 2026.
Ojalá me equivoque, recién estamos transitando el primer trimestre del 2026, pero repito, mientras siga el ruido político en la economía, va a ser muy difícil tener una opinión distinta cuando lleguemos al último trimestre del año, que sería octubre, noviembre, diciembre. Si usted escucha o lee algo distinto a lo que está escuchando en este programa, con total humildad, con total honestidad y con total y absoluta sinceridad, déjeme decirle que están mintiendo terriblemente. Y como me precio de ser peronista, para un peronista primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. No quiero decir con esto que quiero que el gobierno sea reelecto en 2027, o sea, el año que viene. No, nada que ver. Pero sí quiero que le vaya bien para que deje al que asuma el 10 de diciembre del 2027, si un presidente peronista mejor, allanado el camino para que la Argentina, como dije 3 veces en este video, encuentre el camino del crecimiento a través de la inversión y del consumo que abandonó allá por el año 2011. Yo creo que estoy pidiendo demasiado, estoy pidiendo mucho, porque repito, a los ruidos que la economía, que la política introduce al mundo de los negocios, los espanta. Y más aún en un mundo mundial, en un mundo de negocios a nivel mundial, mejor decir, que está prácticamente congelado por culpa de la guerra que azota al mundo entero. Gracias por habernos acompañado. Edición especial de Forum Radio número 1, una edición especial número 1 correspondiente a este año. Gracias a todos, muy amables, y nos vamos a ver en cualquier momento. Hasta luego.